Antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué, te di por profeta a las naciones. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Señor. Y ahora necesitamos saber con quién vamos a hablar en el día de hoy. María Isabel Caballero, pastora en Sabadell en la Iglesia 316, diplomada en teología, plantadora de iglesias junto a su esposo. Ahora sí, podemos comenzar. Héroes de la Fe. Un programa a la altura de la fe. Hoy hablamos de Jael. Lo encontramos en Jueces capítulo 4, versículos del 17 al 21. Qué bueno, hoy tenemos con nosotros a la pastora María Isabel Caballero Calfines, natural de las Islas Canarias, pero afincada en Sabadell, Barcelona. Qué alegría tenerte hoy, ¿eh? Muchas gracias, Fran. Después de tanto tiempo. Sí, bastante tiempo. Hoy podemos verte y ver que estás bien y que estás totalmente recuperada de tu pie. Ahí casi. Bueno. Vamos a ser optimistas, pero casi. Sí, pero muy contenta de poder estar hoy aquí. Qué bien, qué bien. Bueno, pues aprovechándote y aprovechando bien el tiempo, queríamos preguntarte acerca de esta mujer, de Jael. ¿Qué nos puedes decir acerca de ella? Bueno, la verdad que es una mujer que es poco conocida, o sea, realmente creo que la mayor parte de la gente no conoce a Jael. Y además la Biblia habla muy poquito de ella. Era una mujer que no tenía nada importante en sí como ella, como persona, pero tuvo una gran repercusión para Israel, ¿no? Fue la que le dio la libertad al pueblo, ¿no? De hecho, tan insignificante esta mujer que su nombre significa cabra montesa. O sea, normalmente en la época de la Biblia, pues los nombres de las personas significaban algo importante o algo de su carácter o también alguna característica profética, pero en el caso de ella es una cabra montesa, o sea, nada llamativo, ¿no? No era una persona que tuviera cargos, ni era nadie del ejército, ni de nada. En principio era una mujer que pasaba desapercibida totalmente, ¿no? Sí. Una ama de casa, pues normal y corriente. Sí, en la traducción hebrea es interesante porque dice literalmente, cuando vemos Jael, de origen hebreo, dice Íbice de Nubia. Cualquiera que dice eso dice, wow, qué nombre, ¿no? Pero luego vamos al diccionario y buscamos en nuestro castellano y lo has traducido perfectamente, cabra montesa. Y eso es lo interesante, que Dios puede utilizar una cabra montesa para cumplir con su propósito. Y es algo interesante. Sí. ¿Hay alguna característica que tenga esta mujer antes de entrar en el contexto? Pues hay algo que yo podría destacar bastante de ella, que es ser decidida. Era una mujer que no dudó cuando tuvo la oportunidad de actuar, se vio con ese hombre ahí en medio, tomó la decisión. Yo creo que esta mujer se caracterizaba precisamente por eso, por ser una mujer muy decidida y, como diríamos aquí, echa para adelante. Echa para adelante, muy bien, como el 3 de Alicante. Hay algo que me llama la atención de esta mujer y es que cuando observo la historia me di cuenta de que es amable.
y es hospitalaria. Es decir, lo hizo con Sísara, el capitán del ejército de Canaán, ¿verdad? Y lo hizo también con Barak, que era el guerrero que llevaba la tropa de Israel, ¿no? a la victoria. Es interesante que recibe a las personas en su casa, incluso es generosa, porque hasta el punto que cuando Sísara le pide agua... Ella le da un vaso de leche. Le da un vaso de leche, le da mucho más allá de lo que pide. Luego lo que pasa es que luego vamos a descubrir lo que ocurre al final de la historia. Lo que ocurre después, pero no vamos a descubrirlo todavía. Nos gustaría saber algo. ¿Cómo es el contexto de Israel en esta época? Pues la época de Jael es la época de los jueces. Para aquellos que no conozcan mucho, es una época antes de los reyes, ¿vale? Que los reyes sí que los conocemos un poco más. Y es una época que tenía un ciclo que se repetía continuamente, ¿vale? El pueblo de Dios vivía como quería, hacía lo que le daba la gana, no cumplía las leyes de Dios, y entonces empezaba a recibir opresión por parte de los pueblos enemigos, que Dios permitía para que el pueblo también aprendiese. Entonces el pueblo, ¿qué hacía? Como estaba sufriendo, clamaba a Dios, y Dios le enviaba un juez o una jueza para que los liberara del pueblo oprimido. Entonces, cuando ellos eran liberados, después venía la paz, ¿y qué pasaba? Pues otra vez... Se olvidaban. Se echaban a lavar toda la otra vez y volvían otra vez a hacer lo mismo, ¿no? Y esto me hace pensar que a veces nos pasa a nosotros hoy en día también, ¿no? Cuando nos va bien la vida, nos olvidamos de Dios, hacemos lo que queremos, pero cuando nos va mal, anda que si no... clamamos al Señor y bueno, gracias a que el Señor siempre es bueno, que nos ayuda, ¿no? Hay un texto bíblico que me gustaría leer y vamos a ver en pantalla. Se encuentra en Jueces 21-25 que dice: en estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. Y como estamos hablando un andaluz y una canaria, podemos traducir el versículo y decir: cada uno hacía lo que le daba la gana. Y eso es un resumen muy claro del contexto en el cual nos encontramos con Israel, ¿no? Con Jael, sí. ¿Qué podemos decir acerca de Javín, el rey de Canaán, verdad? Que tenía guerra y dice que tenía como 900 carros errados, es decir, de combate, para manifestar crueldad y opresión sobre Israel. Por lo tanto, la situación bélica era difícil, la que estaba viviendo en este caso Israel, porque estaba sufriendo la opresión de Exactamente, era lo que estábamos hablando antes, ¿no? El tema de la época de los jueces. En ese momento, justo cuando Débora aparece y es cuando actúa, ¿no? Pero Javín los tenía, por decirlo muy sencillo, los tenía muy amargados, los tenía dominados y había que hacer algo porque estaban continuamente presionando al pueblo de Israel y como tú dices, estaban bien armados, o sea, no eran cualquier cosa, ¿no? Para que los que nos están escuchando y nos están viendo puedan tener una claridad sobre estos personajes, estamos en el momento en el cual nos encontramos por un lado a Javín, rey de Canaán, y tiene un capitán general que conduce a la batalla a su pueblo, al pueblo cananeo, que en este caso es Sísara, que tenemos que quedarnos con ese nombre porque al final de la historia vamos a descubrir qué ocurre con él. Y por otro lado nos encontramos que hay una jueza en Israel, que es una mujer la que está liderando al pueblo, en este caso es Débora, que se sentaba en una palmera y allí pues los israelitas iban a consultar todos los asuntos acerca de que estaban viviendo y que necesitaban una respuesta o un consejo. Y como Débora era una mujer y no combatía en la batalla, tenía un guerrero valiente, esforzado, que se llamaba Barak. Entonces Barak era el que iba al frente y Sísara era el capitán general del rey Javín. Por otro lado encontramos a esta mujer, Jael, que vive en una tienda de campaña a las afueras de Israel, ¿verdad? En una zona más concretamente que pertenecía a los cananeos, con su esposo Eber, el ceneo. Y es interesante que los eneos vienen de la descendencia de Abraham con la segunda esposa que tuvo, que fue con Cetura. Y ahí encontramos que de esa descendencia que tuvo Abraham con Cetura, está en Génesis 26, encontramos que viene Jetro, el suegro de Moisés, y viene también en este caso Eber, el esposo de Jael. ¿Qué requisitos tenía esta mujer para ser elegida por Dios? Yo creo que uno de los requisitos era ser obediente, ¿no? Cumplió de alguna manera la profecía que Dios había dado. O sea, cuando Dios habla y Dios promete algo, se cumple. De alguna manera se cumple. Y Dios utiliza a las personas que Él cree que son adecuadas para poder llevar a cabo esa profecía, ¿no? Y yo creo que obediente era un gran requisito, pienso yo, ¿no? Porque pienso también más adelante en el rey David, ¿no? Cuando Dios le quita a Saúl y pone a David y dice que es conforme a su corazón, ¿no? Y no es que fuera perfecto, sino que era obediente y que siempre estaba dispuesto a hacer lo que Dios quería. Y creo que esto era algo que quizás Dios vio en la vida de Jael y por eso le dio también esta tarea para hacer, ¿no? Hay algo que me llama la atención de esta historia, es que Débora profetiza en este caso a Barak y le dice:
vas a alcanzar la victoria. Vas a alcanzar la victoria contra el pueblo de Canaán porque el Señor va a estar contigo. Pero la gloria va a ser de una mujer, ¿no? A lo mejor Barak hubiera pensado que la gloria se la estaba reservando para Débora, ¿no? Sin embargo, Débora estaba hablando palabra de Dios que se cumple en la vida de esta ama de casa llamada Jael. Y algo que me llama la atención y lo veo como un requisito, yo creo que esta ama de casa, en su casa, nunca hubiera imaginado lo que Dios iba a hacer a través de ella. Y yo saco una conclusión. Cuando hacemos las cosas que hacemos para obtener gloria, Dios no nos va a utilizar en la vida. Así es. Porque nuestras victorias son del Señor y toda la gloria le pertenece a Él. Esta mujer yo creo que hizo lo que hizo y Dios la utilizó en el propósito que la utilizó porque no buscó su propia gloria, sino simplemente se dejó llevar como instrumento en las manos del Señor. Eso tiene mucho mayor gloria que el que nos den un aplauso o una palmadita en la espalda. Exactamente. Jael, yo creo que ya era una mujer que estaba también un poco ya cansada de la situación, ¿no? Porque este pueblo estaba como en medio, se llevaba bien con unos y con otros, pero estaba viendo continuamente la opresión. Yo pienso que también quizás ella había escuchado acerca de lo que Dios había hecho en el pueblo de Israel, cómo los había liberado, cómo continuamente con otros jueces lo había hecho, y casi que le convencía más lo que estaba haciendo el pueblo de Israel como para ser capaz de matar a Sísara, ¿no? De hecho, el nombre Jael es de etimología hebrea, por lo tanto, no podemos afirmar que Jael fuera israelita, porque la Biblia no lo dice y no podemos decir lo que la Biblia no dice. Pero lo que podemos decir es que su nombre era de raíz hebrea, por lo tanto, un conocimiento tenía que tener de la situación que estaba viviendo, atravesando el pueblo, sobre todo por la opresión del pueblo cananeo. Y eso nos puede ayudar a comprender que esta mujer era sensible a lo que estaba ocurriendo en una nación vecina. Y más cuando ella, con su marido, eran nómadas, porque sabemos que los ceneos eran pueblos nómadas que se movían por diferentes partes de la tierra. ¿Qué defectos o limitaciones podemos encontrar en esta mujer? Yo creo que, aunque le llamemos heroína, tiene defectos, porque yo creo que el único que es perfecto es el Señor. Eso es. Entonces todo me hizo pensar, ahora esta pregunta me hace pensar en los superhéroes, ¿no? Que ahora en mi familia estamos como muy forofos de los Marvel y estamos viendo toda la serie. Y todos tenían al menos un defecto, que es precisamente lo que usaban los enemigos para... Un punto débil. Exactamente. Y ella como tal, pues también tenía sus puntos débiles, ¿no? Quizás pienso que, bueno, era una ama de casa, no tendría seguramente ningún tipo de preparación ni nada, no tenía ninguna responsabilidad ni nada que alguien le pudiera considerar importante. No era una jueza de Israel. Exactamente. No tenía preparación militar. Y me pongo a pensar, se enfrentó a Sísara, el capitán del ejército de Canaán, cuando ella no tenía ningún tipo de preparación. Yo pienso, si Barak no pudo matar a Sísara, ¿cómo ella se atrevió a ir contra Sísara sabiendo que no estaba preparada, ¿no? Para mí era una limitación que ella tenía, ¿no? Y la otra que veo es que no tenía armas letales. O sea, se cargó a Sísara con un vaso de leche, una manta y una estaca. O sea, cosas muy caseras. No estaba preparada ni con arco, ni con espada, ni con nada, ¿no? Entonces, esto podría ser limitaciones, pero ella no se agarró a esas limitaciones, sino a la confianza que tenía que Dios le había mandado a hacer, ¿no? Tremendo. Podemos decir que Dios puede utilizarte con un vaso de leche, una manta y una estaca. Ahora, cuidado, no la vas a clavar en ojo ajeno. El apóstol Pablo escribe en 1 Corintios 1:27 algo que puede resumir muy bien lo que la pastora Mabel acaba de decir. Dice así, lo vamos a ver en pantalla. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y esto es algo que resume muy bien lo que acabamos de ver con la pastora Mabel. ¿Cuál era el propósito de la misión de esta mujer? Pues el propósito era la libertad del pueblo de Israel, ¿no? La libertad de la opresión y la paz para el pueblo, ¿no? Ya comentamos antes que era el ciclo que seguía siempre con los jueces y el propósito de Dios siempre es darle paz a su pueblo. Entonces, lo que ella tenía que hacer precisamente era conseguir esa paz para el pueblo, ¿no? Esa tranquilidad y quitar al pueblo opresor, ¿no? Algo que has dicho en el contexto y que ahora podemos aplicar en esta pregunta es: Israel pecaba, Israel caía en las manos de sus enemigos, Israel clamaba delante del Señor y Dios levantaba un juez o una jueza que pudiera liberarlos. Y algo que yo puedo ver es que Jael demuestra que la victoria y la libertad siempre provienen de Dios, porque es la imagen de una persona que nadie hubiera elegido para ir a combate. Exactamente. Es la imagen de alguien que en el patio del cole nadie lo hubiera elegido para jugar en su equipo titular en el fútbol. Exactamente.
Y Dios la utiliza a esta mujer para avergonzar, no solamente creo que a los cananeos, sino también al pueblo de Israel, para que descubriera que la victoria siempre es del Señor. Esto es algo tremendo. Así es, así es. Quiero preguntarte, ¿por qué crees que ella y no otra persona? Puede ser por muchos motivos. Yo, como dije al principio, creo que destacaría el ser decidida. Ella creo que de alguna manera conocía lo que el pueblo de Israel había vivido y cómo Dios había salvado a su pueblo en otras circunstancias, y ella sabía que podía hacer algo y lo hizo, ¿no? Yo creo que quizás se hubiera puesto otra persona que dudara, que no fuera capaz, o que hubiera salido de su casa a buscar armas a algún lado, hubiera perdido la oportunidad, ¿no? Pero ella era una mujer decidida y fue a por lo que tenía que hacer en ese momento, ¿no? Dice que en el fragor de la batalla, dice que los cananeos habían perdido, y es curioso porque este capitán, Sísara, en vez de quedarse hasta el final, como buen líder del ejército, huyó. ¿Y dónde fue a parar? A la tienda, a la casa donde vivía, en este caso, Jael. Y Jael la recibió con los brazos abiertos, curiosamente, ¿no? Fue hospitalaria, ¿verdad? Lo recibió, dijo, ven aquí. Él dice la Biblia que él estaba cansado, que estaba fatigado, le pidió un poco de agua. Esta mujer le hizo tumbarse, le dio una mantita, le dio, no agua, sino un vaso de leche. Ahí vemos también generosidad, hospitalidad, generosidad. Y de repente, cuando está medio cansado, medio con un ojo abierto, otro cerrado, le dio el estacazo. De ahí nuestra frase muy española, muy castiza de te han dado un estacazo, ¿verdad? O te han dejado en la estacada. Pues yo creo que Jael cumple este prototipo, ¿verdad? Ahora, vamos a coger todo lo que hemos aprendido y vamos a aplicarlo a nuestras vidas. ¿Qué enseñanzas prácticas podemos sacar de esta mujer? Una que me parece muy importante es que no necesitamos ser grandes personajes con grandes capacidades, con grandes cargos para que Dios nos use. Es verdad. O sea, Dios realmente usa a aquel corazón que está dispuesto. Y con limitaciones, pero que Dios, como hablamos antes, ¿no? El que llevarse la gloria, Él capacita a esas personas para poder llevar adelante, ¿no? Entonces no tenemos que pensar que quizás nuestras vidas son ordinarias, que no tienen importancia, que no vamos a ningún lado, porque Dios de lo ordinario puede hacer algo extraordinario, ¿no? Y la otra que me llama mucho la atención es que ella usó herramientas que tenía en casa. Y eso me hace recordar cuando Moisés le decía al Señor, ¿y yo qué hago ahora? Y que no tengo nada. Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano? Pues úsalo, ¿no? Y ella que usó lo que tenía en su casa, como que antes no salió de su casa a buscar algo, ni llamó a un militar a que viniera a ayudarle. Ella dice, ¿qué tengo? Pues lo que tengo, a eso voy, ¿no? Y eso me hace pensar que no tenemos que esperar tener lo que otros tienen o ser o las capacidades que otros tienen, sino tal y como somos nosotros tenemos que obedecer al Señor, porque Él se va a llevar la gloria y nos va a usar en ese momento, ¿no? Es muy hermosa la reflexión que acabas de hacer. Pienso en tantas personas que piensan que servir al Señor es ostentar un lugar, un púlpito, una responsabilidad, un ministerio, y cuanto más llamativo y más sonoro, pues con más pandero, mejor, ¿verdad? Esta mujer lo único que hizo fue cumplir con el propósito de Dios, así es, demostrando que la gloria siempre es de Dios. Y eso nos debe hacer reflexionar a cada uno de nosotros, ¿no? Que si Dios utilizó no al general, ni del rey Javín, ni tampoco del rey de Israel, en este caso el que lideraba a las tropas de Israel, sino que utilizó a una ama de casa, nos demuestra de que Dios en estas generaciones está levantando personas que no tienen un nombre, que no tienen un apellido, perdonadme la expresión, que no tienen pedigrí, aunque no somos razas de perros. Y Dios las utiliza para manifestar que la victoria y la gloria les pertenecen a Él, ¿verdad? ¿Hay algo más que puede resumirse en la vida de Jael para nuestras vidas hoy, viviendo en el siglo XXI? Creo que también, como lo que he comentado varias veces desde el principio, ¿no? Lo de ser decididos, no dudar cuando Dios nos pida algo, no dudar, porque Dios no se equivoca cuando elige a alguien y cuando le manda una tarea. Él sabe que podemos hacerlo más que nosotros mismos, ¿no? Entonces, igual que Jael lo hizo, que nosotros también seamos capaces de, si Dios nos dice algo, no poner excusas, sino ir hacia adelante porque Él está con nosotros, ¿no? Yo también me gustaría resaltar que no podemos menospreciar a las personas. Sí, también. En ocasiones pensamos que... pienso en muchas personas de la Biblia, en el mismo Jesús, ¿no? Cuando eligió a los 12 discípulos, nosotros decimos, ¿y por qué puso a Judas Iscariote como tesorero, ¿no? Es decir, una responsabilidad, tener la bolsa de dinero y de repente que se encuentre este hombre que mete la mano, saca la mano, compra, vende, incluso se toma el atrevimiento de juzgar que lo que le están haciendo a Jesús es un desperdicio, ¿no? Me acuerdo del frasco de alabastro.
Yo hubiera puesto a Mateo, recaudador de impuestos, Claro, jefe de los publicanos, un hombre con capacidad, y sin embargo el Señor eligió a otra persona. En ocasiones nosotros elegimos a las personas por los currículums, Sí. por las notas, por las capacidades. Sin embargo, tenemos que aprender a elegir a las personas por su corazón. Ajá. No podemos ver cómo miran los hombres, porque los hombres miran lo que están delante de sus ojos. Pero Dios mira el corazón. Por eso, los que estamos al frente, los que estamos sirviendo al Señor, tenemos que rodearnos de personas que estén capacitadas y dispuestas ante los ojos de Dios. Así es. No ante los currículum humanos. Eso es algo muy interesante. ¿Cómo podemos llegar a ser héroes o heroínas, en este caso de la fe, como fue Jael? La verdad que a veces nos da miedo el que nos reconozcan como heroínas o héroes y digamos, bueno, pues eso no es para nosotros, pero realmente, como hemos hablado ya antes, Fran, la gloria se la quiere llevar el Señor. Y ante los humanos podemos parecer héroes, pero realmente el Señor se lleva la gloria, ¿no? Sí. Jael, me imagino que cuando el pueblo de Israel supo que había sido ella la que había salvado al pueblo, pues me imagino que empezaron a verla de otra manera diferente a como era antes, ¿no? Creo que si nosotros obedecemos al Señor, sin duda, decidido, sin juzgar, sin ponernos a acusar y utilizando las armas que tenemos en nuestra mano, yo creo que eso es lo que podremos hacer, cosas que podamos llegar a ser reconocidos como héroes de la fe, ¿no? Quiere decir que podemos ser héroes, heroínas, en este caso, siendo fieles. Fieles al Señor desde el lugar que nos toca vivir. Exactamente, exactamente. Qué bueno, qué bueno. Pues Mabel, ha sido una pasada, ¿eh? Ha sido una pasada porque se han pasado los 20 minutos de una manera... Rapidísimo. Queremos darte las gracias por el esfuerzo de haber venido a Madrid, sabiendo de que estás en Sabadell con tu esposo, y nos da mucha alegría tenerte, y darle un beso muy fuerte a Samuel y también a tus hijos, y también a toda la iglesia 316 en Sabadell. Serán dados. Que nos da mucha alegría haber contado contigo y poder contar en otros programas. Así, cada vez que vengas te vamos a tener que enganchar para uno, ¿vale? Venga, pues gracias, que el Señor Fran. te bendiga mucho y dame un codito. Ay, muy bien. Jael, una cabra montesa, una mujer que no era ni profetisa, ni jueza, ni reina, ni guerrera. Entonces, ¿qué era? Era una ama de casa. Esa es la persona que tú también puedes ser, o que puedo ser yo. Una persona que no tiene un reconocimiento, que no tiene fama, que no tiene un nombre dentro de la sociedad, pero que Dios puede elegir personas simples para derrotar a grandes enemigos poderosos. ¿Por qué? Porque la victoria siempre es de Dios. Nosotros, como Jael, podemos ser personas, instrumentos en las manos de Dios para avergonzar a los sabios y a lo poderoso de este mundo. Tú también puedes ser Jael. Nosotros juntos ya desde... Un superhéroe y no de ficción, un complemento de energía lleno de sabiduría, sea de noche, sea de día, su palabra poesía, tu vida puso al guía para cumplir la profecía, Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe, oír a Dios y su voz obedecer. Jael, una cabra montesa, no era reina, no era jueza, no era profetisa, no era guerrera, era una ama de casa. Esta es la historia que puedes ser tú, o que puedes ser tú, la tuya